Jazmín se encontraba sentada en el sofá, esperando a su padre en la soledad de su inmensa casa. La oscuridad de la noche había caído ya sobre la ciudad, y la única luz en la sala provenía de una lámpara que apenas iluminaba el lugar. Su mente estaba aturdida por los acontecimientos del día anterior, desde los jaloneos en la escuela hasta los aterradores descubrimientos que había presenciado mientras caminaba de regreso a casa. Los soldados, las gemas utilizadas como combustible, los trabajos forzados, era demasiado para un adolescente que, hasta hace poco, había vivido la ignorancia de las acciones de su padre. Finalmente, escuchó el sonido de la puerta principal abrirse y cerrarse, seguido por el eco de los pasos de Maximiliano acercándose. Jazmín se enderezó en su asiento, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Cuando su padre entró en la sala, llevaba una expresión de cansancio en su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad que ella no había visto antes. «Hola, papá», dijo Jazmín con una voz temblorosa, intentando ocultar su ansiedad. «¿Cómo te fue en el trabajo hoy?». Maximiliano dejó caer su maletín en una silla cercana y se acercó a su hija con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tuvimos algunos problemas menores», respondió, su tono despreocupado. «Pero nada de lo que debas preocuparte, querida». Jazmín asintió, aunque su mente estaba llena de preguntas. Quería contarle sobre lo que había visto el día anterior, sobre las dudas y el terror que la habían invadido. Quería entender por qué su padre hacía lo que hacía, por qué las gemas eran tratadas de manera tan cruel. Pero antes de que pudiera formular sus pensamientos en palabras, Maximiliano la interrumpió, colocándole una mano firme en el hombro. «Jazmín, hay algo que quiero mostrarte», dijo, su voz teñida de emoción contenida. «Es un proyecto en el que hemos estado trabajando durante años, y creo que es hora de que lo veas». Antes de que ella pudiera protestar o hacer alguna pregunta, Maximiliano la guió fuera de la sala y hacia la puerta principal. Con su paso firme y decidido, Jazmín no tuvo más opción que seguirlo, mientras sus pensamientos giraban en torno a lo que su padre podría estar planeando mostrarle. Subieron al automóvil del presidente, y el conductor, sin hacer preguntas, los llevó a través de la oscura y silenciosa ciudad hasta la imponente torre presidencial. Jazmín miró la estructura con una mezcla de asombro y aprensión. Había estado en la torre muchas veces, pero nunca a estas horas ni con una sensación tan inquietante. Una vez dentro de la torre, el ambiente cambió drásticamente. El personal de seguridad se cuadró ante Maximiliano, abriendo puertas y saludando con respeto mientras él y su hija se adentraban en los pasillos. Pero en lugar de dirigirse a su oficina, donde Jazmín esperaba que fueran, su padre la llevó por un camino diferente, hacia un ala que nunca había visitado. Finalmente, llegaron a una gran puerta de metal con un panel de seguridad a un lado. Maximiliano deslizó una tarjeta, y las puertas se abrieron con un zumbido mecánico. Jazmín se encontró frente a un ascensor que descendía más allá del subsuelo, a un nivel secreto que no aparecía en ningún mapa de la torre. «Papá, ¿a dónde vamos?», preguntó Jazmín, intentando no mostrar el miedo que comenzaba a invadirla. «Confía en mí, Jazmín», respondió Maximiliano, con una sonrisa enigmática. «Esto es algo que cambiará la historia para siempre». El ascensor descendió en silencio, y el ambiente a su alrededor se volvió cada vez más frío y opresivo. Jazmín podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras la máquina finalmente se detuvo, y las puertas se abrieron para revelar un pasillo largo y estrecho, iluminado por luces fluorescentes. El sonido de sus pasos resonaba en el espacio vacío mientras avanzaban, y la ansiedad de Jazmín crecía con cada paso. Al final del pasillo, se encontraron con otra puerta de seguridad, aún más imponente que la anterior. Maximiliano repitió el proceso de seguridad, y la puerta se deslizó hacia un lado, revelando un laboratorio que parecía sacado de una pesadilla. El espacio era vasto, lleno de máquinas y pantallas que emitían un zumbido constante. Pero lo que realmente llamó la atención de Jazmín fueron las numerosas cápsulas de contención distribuidas por todo el laboratorio. Dentro de cada una de ellas, había una gema. Algunas gemas estaban en estado de letargo, sus cuerpos en un tono gris apagado, como si estuvieran petrificadas. Otras parecían estar despiertas, sus ojos abiertos en una expresión de terror mudo, pero ninguna podía hablar ni moverse. Jazmín sintió un escalofrío recorrerle la columna mientras un coro de susurros y gritos ahogados llenaba su mente. Eran las voces de las gemas, pidiendo ayuda, rogando por su libertad. Sin embargo, su padre no parecía notar nada de esto.
Caminó con tranquilidad por el laboratorio, como si el sufrimiento que lo rodeaba no tuviera importancia alguna. Maximiliano la guió hacia una de las cápsulas de contención más grandes, situada en el centro del laboratorio. Cuando Jazmín se acercó, sus ojos se abrieron con sorpresa al ver lo que había dentro, una agua marina. Pero esta agua marina no era como las que había visto antes en los libros de historia o en las proyecciones holográficas. Era más grande, más imponente. Medía al menos 1,5 metros. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó Jazmín con voz temblorosa, mirando a la gema que parecía estar en un estado de pánico silencioso. «Esta es la clave de nuestro futuro, Jazmín», respondió Maximiliano con una sonrisa satisfecha. «Las gemas como esta han sido modificadas para ser más fuertes, más grandes. Y lo mejor de todo, hemos encontrado una forma de controlar sus habilidades para nuestro beneficio». Los científicos en el laboratorio comenzaron a activar una serie de controles en un panel cercano, y Jazmín sintió que su corazón se aceleraba aún más. La cápsula de contención en la que estaba agua marina comenzó a emitir un brillo azulado, y la gema dentro comenzó a retorcerse de dolor. Jazmín podía escuchar sus gritos, cada vez más desesperados, cada vez más dolorosos. Era como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo, y aunque nadie más podía oírlo, Jazmín sentía cada uno de esos gritos como si fueran propios. «Papá, por favor, detén esto», rogó Jazmín, aferrándose al brazo de su padre. «Esto no está bien, ella está sufriendo». Pero Maximiliano no se inmutó. Con un gesto, alejó a su hija del panel de control, sus ojos llenos de una fría determinación. «Jazmín, a veces el progreso requiere sacrificios. Estas gemas son peligrosas, y este es el único modo de asegurarnos de que no volverán a amenazarnos». Jazmín miró horrorizada cómo la luz que envolvía agua marina se intensificaba, hasta que finalmente, la gema dentro de la cápsula se convirtió en una figura petrificada de sí misma, sus colores vibrantes desvaneciéndose hasta convertirse en un gris apagado. La vida, la energía, había sido arrancada de su ser, dejando solo una cáscara vacía. Pero eso no fue todo. Un resplandor brillante salió del tubo conectado a la cápsula de agua marina, una energía que comenzó a fluir hacia otra cápsula en el laboratorio. Jazmín observó, paralizada, cómo dentro de esta segunda cápsula comenzaba a formarse una nueva gema, una réplica del agua marina que acababa de ser destruida. Pero había algo diferente en esta nueva gema. Sus colores no eran los mismos, había un tono amarillento en su azul profundo, y sus ojos no reflejaban el mismo terror que los del anterior. En su lugar, una mirada fría y maliciosa brillaba en sus ojos. Finalmente, la nueva agua marina abrió los ojos y sonrió, una sonrisa que envió escalofríos por la espalda de Jazmín. Giró su mirada hacia ella, y por un momento, Jazmín sintió que esa gema podía ver directamente dentro de su alma. «Hola, Jazmín», dijo la nueva agua marina, su voz resonando en la mente de la joven con una suavidad que era más aterradora que cualquier grito. Maximiliano sonrió con orgullo, como si acabara de lograr una hazaña monumental. «Te presento a las gemas copia, Jazmín», dijo mientras ponía una mano sobre el hombro de su hija. «Este es el futuro. Una nueva era para la humanidad». Jazmín no podía apartar la mirada de la nueva agua marina, cuya presencia parecía llenar la habitación con una sensación de peligro inminente. Mientras su padre hablaba, la mente de Jazmín seguía sumida en el caos, llena de las voces y los gritos de las gemas que había escuchado, las gemas atrapadas en un tormento silencioso, invisibles para todos menos para ella. Sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos, cada uno golpeando contra su conciencia con una fuerza abrumadora. La nueva agua marina, ahora completamente formada, se incorporó lentamente dentro de su cápsula. Sus ojos, llenos de una inteligencia fría y calculadora, no se apartaban de Jazmín. Había algo en esos ojos que le daba a entender que esta criatura no era simplemente una copia. Era una entidad nueva, nacida del sufrimiento de su predecesora, pero con una voluntad propia. Su sonrisa se ensanchó, como si disfrutara del miedo que veía en los ojos de Jazmín. Maximiliano, ajeno a la tormenta emocional que arrasaba dentro de su hija, continuó con su explicación. «Esta nueva generación de gemas será leal a nosotros, más fuerte que nunca, y completamente bajo nuestro control. Con esto, Jazmín, aseguraremos la paz para la humanidad, y eliminaremos cualquier amenaza que las gemas hayan representado alguna vez». Pero Jazmín no podía escuchar sus palabras. Su mente estaba bloqueada en la imagen del agua marina original,
convertida en piedra ante sus ojos, y en la horrible creación que ahora la miraba con una intención maligna. Las voces de las gemas llenaban su mente, un lamento colectivo que la hacía sentir que estaba siendo arrastrada hacia un abismo de desesperación. Jasmine, la voz de su padre la sacó brevemente de sus pensamientos. Quiero que entiendas lo que estamos logrando aquí. Esto no es solo por nosotros, es por el futuro. Las gemas han sido una amenaza durante demasiado tiempo, y este es el único camino para asegurarnos de que nunca más podrán dañarnos. Jasmine miró a su padre, buscando alguna señal de compasión, alguna indicación de que el hombre que tenía frente a ella no era el monstruo que sus acciones mostraban. Pero en sus ojos solo vio determinación, una frialdad que no había conocido hasta ese momento. Era como si la persona que alguna vez había sido su protector y guía ahora fuera un extraño, alguien que justificaba el sufrimiento y la destrucción en nombre de un futuro que Jasmine no podía aceptar. La nueva aguamarina inclinó la cabeza, observando a Jasmine con una curiosidad casi depredadora. «Es un placer conocerte, Jasmine», dijo, su voz suave pero cargada de una amenaza apenas velada. «Espero que podamos trabajar juntas en el futuro». Jasmine retrocedió un paso, sintiendo como si la habitación se cerrara a su alrededor. Las paredes del laboratorio parecían hacerse más estrechas, y el aire se volvía pesado, sofocante. Su padre no entendía lo que estaba haciendo, el horror que estaba creando. Y lo peor de todo, Jasmine sabía que, de alguna manera, era la única que podía escuchar los gritos de las gemas, la única que podía sentir su sufrimiento. Finalmente, Maximiliano hizo un gesto hacia la nueva aguamarina, y los científicos comenzaron a manipular los controles, preparando a la gema para ser transportada a su próximo destino. Pero antes de que la cápsula se cerrara, la acuamarina lanzó una última mirada a Jasmine, su sonrisa ahora completamente siniestra. «Nos veremos pronto», susurró en la mente de Jasmine, y la cápsula se cerró con un clic metálico. Maximiliano se giró hacia su hija, sin notar el pánico en su rostro. «Vamos, Jasmine», dijo con una sonrisa, «aún hay mucho más que quiero mostrarte». Pero Jasmine apenas lo escuchó. Su mente estaba atrapada en un ciclo de horror y culpa, incapaz de escapar de las imágenes y los sonidos que ahora la atormentaban. Mientras seguía a su padre fuera del laboratorio, su cuerpo se movía automáticamente, pero su espíritu se sentía aplastado, roto por la crueldad que había presenciado.